Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Saludos a todos los amigos y sus comentarios. En el día de hoy voy a referirme en una porción del video al tema de las relaciones comerciales con el vecino país de Venezuela. Pero para no desenfocarnos en el día de hoy, quiero referirme al título y al video en el cual yo he visto cómo el presidente de la Federación Rusa se enfrenta año tras año a diferentes presidentes de diferentes países. Aquí en Colombia, el presidente actual de la República, una vez que fue elegido presidente el 7 de agosto, él le decía al pueblo colombiano que muy pronto él vería caer la cabeza del presidente Maduro de Venezuela. Ya a escasos 15 días del fin de su mandato, Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, sigue allá sentado en la silla presidencial en el Palacio de Miraflores. Y recientemente, desde Polonia, el presidente Biden decía, es que ese hombre, el que manda allá en la Federación Rusa, no tiene por qué estar allá como presidente, debe salir. Y Vladimir Putin sigue siendo el presidente de Rusia. Como dato curioso, Vladimir Putin, durante su mandato, ha visto pasar en los Estados Unidos 5 presidentes. En el Reino Unido, 5 primer ministros. En Alemania, 3 cancilleres. En España, 4 jefes de gobierno. Y en Italia, 10 jefes de consejo de ministros. Y esto es mucha gente, con diferentes modos de pensar, diferentes ideologías. Y algo que he visto que es un común denominador es que en los parlamentos de estos países, por ejemplo, de la OTAN o de la Unión Europea, al interior de los parlamentos hay funcionarios, senadores, congresistas, que desde allá, desde sus países, están de acuerdo con la ideología y el modo de pensar de Vladimir Putin, sin que esto signifique que les están pagando un sueldo adicional o que son infiltrados en estos parlamentos. Es como el presidente de la Federación Rusa ha logrado en esta guerra desigual 1 contra 25, ¿cómo ha logrado mantenerse en pie? No solamente por su poderío militar y económico, porque él paso a paso ha estado muy atento al enfoque político, económico y social de los países que él considera no muy amigables, y al mismo tiempo ha hecho acuerdos muy importantes para convertirse en el amigo de los enemigos de sus enemigos. Y esto para él le ha dado mucha ganancia, muchos réditos, como lo vimos en esta reciente visita a Irán. Perdón, en la que definitivamente con este pacto de más de 40.000 millones de dólares entre Rusia e Irán, se estrecharon la mano. Esto aleja un poco el tema de la posibilidad que haya un acuerdo nuclear con los Estados Unidos e Irán en los próximos días, pero que sí se hayan fortalecido estas relaciones comerciales y políticas con Irán de una manera nunca antes pensada por el mundo occidental. Es que el presidente Putin en Rusia no gana puntos en el escenario geopolítico por su autoritarismo, como dicen, por ser un tirano, como dicen algunos, pero él fue elegido por sufragio.
Él cuenta con un gran nivel de favoritismo al interior de Rusia, favoritismo de parte de la población, de parte del parlamento, de parte de las Fuerzas Armadas, de Raimundo y de todo el mundo. Que si comparamos este favoritismo con el que tiene el presidente de los Estados Unidos, pues no hay punto de comparación. Pero ¿cómo ha logrado en los últimos 20 y pico de años sostenerse en el poder el presidente Putin y lograr él solo, su país, enfrentarse a una organización como la OTAN, que hoy en día supuestamente son una organización que cuentan con mayor presupuesto y mayor apoyo de parte de los Estados Unidos, la nación que más invierte en el presupuesto de la guerra? Es que Putin está muy atento a todo tipo de movimientos al interior de los parlamentos, como en el caso de Italia, porque nosotros habíamos visto a Draghi visitando a Zelensky, lo mismo que vimos a Boris Johnson, pero al interior del Parlamento italiano habían movimientos y parlamentarios que no estaban de acuerdo con estas medidas adoptadas por Draghi, que algunos que se van a lanzar ahora próximamente en septiembre para estas próximas elecciones en Italia, ven con buenos ojos desde la distancia al presidente de la Federación Rusa. Primordialmente, Rusia vio como desde el inicio de la guerra, desde febrero del año 2022, febrero 24, los presidentes que le plantaron la cara a la Federación Rusa principalmente fueron el presidente italiano Draghi y Boris Johnson. Boris Johnson, desde el comienzo, él habló de armas, él habló de que había que acabar con Putin porque era un criminal, y él apoyó al interior de su país el sentimiento patrio de que el Reino Unido estaban por encima de Europa, por encima de la Unión Europea, de la que él apoyó la salida de su país, de esta organización, de esta unión de países europeos. Ese egoísmo fue prácticamente el que contribuyó a que él, de una forma, como lo vimos recientemente, tuviese que dimitir de su puesto, porque no tenía en el Parlamento el apoyo que tiene Putin allá en Rusia, porque ya contaba con, al interior de la población, con un sentimiento de no apoyo por todo lo que él había hecho. Él le había mentido al Parlamento, él le había mentido al pueblo, y él había prácticamente obligado a funcionarios del Parlamento a que mintiesen a nombre de él, a que lo cubrieran. Y esto no lo pudo permitir el Parlamento del Reino Unido. Y fue así como, sea que hubiese sido maquinado, creado desde la distancia por parte de Rusia, pero cayeron este mismo año dos de los principales líderes europeos que estaban prácticamente como actuando como principales ideólogos en esta guerra contra Rusia. Eso para el Kremlin fue un momento de regocijo al ver que estas dos personas ya no iban a continuar en su política de buscarle la caída a la Federación Rusa. Pero adicionalmente, la Unión Europea es una unión o unidad de países donde no todos piensan de la misma manera. Esto lo identificó Putin desde comienzos de la guerra, de que buscan la solidaridad sin compromiso. Quieren la solidaridad, pero no quieren comprometerse. Y eso es prácticamente uno de los enfoques principales de la OTAN y de la Unión Europea. Tanto así que en la OTAN existe el artículo 5. Artículo 5 en el tema de la guerra, artículo 5 en el tema de la economía, y la Unión Europea debe tener su normatividad
como lo dijo recientemente Úrsula, que ella propuso este 15% de recorte de gas. Y a continuación ella dijo, no, es que cuando llegue el momento en que el suministro de gas de Rusia ya termine del todo, cuando ya la escasez sea, sin lugar a dudas, una escasez en que ya el pueblo empieza a sufrir. Ya por obligación, dice Úrsula, que va a implementar el 15% de recorte en los países, en los 27 países. Vamos a ver qué piensa al respecto Rivera, esta mujer española, esta ministra que recientemente dijo que no, que estaba en contra de esta posición de que España no iba a recortar. Pero todo este juego, esta jugarreta, la conoce la Federación Rusa y la conoce de memoria el presidente Putin. Es por eso que cuando él actúa y él envía sus operativos, sus armas o sus tropas, él prácticamente no tiene que consultarle ni a su parlamento, ni a su central de inteligencia, ni al equivalente del Pentágono, ni a los voceros de la Casa Blanca como en Estados Unidos. Son decisiones que ya están tomadas de antemano, son operativos que están previstos y no es simplemente que copy and paste y la normatividad ya está creada. Esto crea eficiencia en el tema de la guerra, eficiencia en el tema de la logística al interior del país, porque en medio de las necesidades de la guerra, esto lo saben los analistas militares, los países, los gobernantes no pueden mostrarle a sus pueblos que están perdiendo, aun si estuviesen perdiendo. ¿Qué es lo que hace Putin en su pueblo, en su país? Él todavía no ha obligado a los jóvenes a tener que ir a la guerra. Está trabajando el tema de los incentivos económicos, pero él juega este juego, llamémoslo ajedrez, de una forma muy eficiente, mueve las fichas que son cuando hay que moverlas. Y miren, es un país bastante grande y él maneja los hilos de esta situación de una forma magistral. Mientras eso ocurre en su país, tenemos al otro lado del río unos 27 países, sin contar la organización de la OTAN, donde no solamente sus líderes no piensan de la misma manera, sino que cuando consultan a sus parlamentos, al interior de esos parlamentos hay divisiones, hay grupos, hay lobbies, hay grupos de lobby que incentivan a ciertos parlamentarios con puestos, con prebendas, con promesas, con dinero. Y la sumatoria de todo este caos no crea más que un desenfoque real de la guerra como la que estamos viendo en este momento en Europa. Y es por eso que estamos como estamos. Ya vamos para 5 meses que se vencen ahora el próximo domingo y no hay un consenso más que de parte de Rusia. Y por culpa de las sanciones han tenido que hacer recortes al interior, vivir con lo que consumen, con lo que producen. Han tenido que cambiar la logística de los suministros de la economía, han tenido que luchar enormemente y han tenido que ayudar a empresas que dependían de sus exportaciones. Ahora con las sanciones del SWIFT ha habido una gran modificación a pasos acelerados en Rusia para poder defenderse de las sanciones. Mientras esto ocurre en Rusia, en Europa no ha habido el mismo andamiaje, el mismo movimiento como ha habido en Rusia para solucionar, por ejemplo, el problema del gas y del petróleo, que aunque no han comido en 4 o 5 días, están erutando pollo, le están mostrando al mundo, como muchos europeos dicen, no, es que si tenemos que pagar el gas al triple, al cuádruple, lo vamos a pagar, pero vamos a defender a nuestro amado país, a Ucrania. Y esto, desde la distancia, desde Rusia, se sabe que esto no va a funcionar. Y Rusia sabe que cuando llegue el momento en que la economía empiece a colapsar por culpa de la electricidad en diciembre, van a haber más posibilidades de que los líderes de estos países se sienten en la mesa a negociar con el presidente de Rusia. También tiene la presión adicional de los refugiados. Europa tiene la presión adicional de
estas nuevas alianzas que está haciendo Rusia, porque estas alianzas estratégicas que hace Rusia es para desviar de una vez por todas este suministro que estaba siendo consumido por Europa. Mientras Úrsula dice que no va a recibir petróleo por más después de diciembre o que quiere buscar fuentes alternas de gas, al mismo tiempo Rusia está haciendo negocios con Irán, está haciendo negocios con la India, negocios con la China y demostrándole a Estados Unidos de que las amenazas que existían, por ejemplo, contra China y contra India, no son viables por temas grandes de economía que no puede Biden empezar a sancionar, por ejemplo, a China, como lo hacía Trump con los aranceles, porque ahora con esta alta tasa de inflación en Estados Unidos, por ejemplo, los más perjudicados serían aquellos electores que espera Biden que voten por su partido en las elecciones de midterm. Este manejo geopolítico le ha mostrado a Rusia que existe una gran posibilidad de un colapso en Europa en el tema económico, político y social para antes del invierno próximo. Y claro, estos países apoyan a la OTAN, pero es que la OTAN no le ha demostrado a Europa ni al mundo cómo actúan ellos. Artículo 5. Yo me gustaría hacer un ejercicio al respecto, como estos ejercicios que van a hacer ahora cerca de Venezuela próximamente, los ejercicios militares que tanto le incomodaban al saliente presidente Duque de mi país, que yo veo con buenos ojos, porque ejercicios militares han hecho en muchas partes del mundo, lo hicieron el año pasado al frente prácticamente que de Rusia, y Putin no vio con malos ojos que esto ocurriese. Hubo un impasse con un destructor, una llamada de atención, un destructor del Reino Unido, pero en definitiva, estos dos líderes europeos que más plantaron cara, como dice la Federación Rusa, al respecto de haber actuado en su discurso contra Rusia en el tema de la guerra de Ucrania, ya no están ni en el Reino Unido ni en Italia. Vemos a un Scholz, que es un presidente titubeante, un presidente con poca definición, no como era Merkel, por ejemplo. Vemos ahora en Hungría a este presidente Orbán, un presidente que se plantea como un hombre que quiere negociar con Rusia, no solamente por el tema del liderazgo, sino por el tema de la necesidad tan apremiante que tiene Hungría de combustibles provenientes de Rusia. En España hay un porcentaje en el Parlamento de amigos de la OTAN, y vemos también, por ejemplo, en Francia, un presidente que en las elecciones parlamentarias su partido perdió las mayorías absolutas, la mayoría absoluta en el Parlamento, y ya vemos a un Macron muy distanciado, no como antes que él era prácticamente un vocero. Y no se puede esperar de estos países que no tienen el liderazgo que existía anteriormente en la época de Winston, de Churchill y de Roosevelt, que eran unos líderes mundiales. No, ninguno de los presidentes que vemos en la actualidad son prácticamente producto del tema electoral, son personajes preparados desde mucho tiempo atrás para ganar elecciones políticas, pero son personajes, hombres y mujeres, que carecen de ese tema de la resiliencia, de los valores, y que puedan poner los valores los valores sociales por encima de otros aspectos, como el aspecto del dinero, de los que les ayudaron a ganar las elecciones, de los fabricantes de armas. En el caso específico, como les prometí, de Colombia, tenemos un nuevo presidente, Gustavo Petro. El saliente sale en menos de 15 días, 7 de agosto. La posición con respecto al tema del comercio con Venezuela, mi opinión personal, es que debe ser un comercio fluido, unas relaciones consulares bastante activas e inmediatas,
y por encima de todo, no obligar y no presionar a nuestro presidente Gustavo Petro a convertirse en un policía fronterizo, que este es un tema que se lo debemos dejar en manos a nuestro ejército y a nuestras fuerzas policiales. El gobierno de Gustavo Petro debe brindar apoyo logístico total las 24 horas del día, sobre todo para garantizar a los comerciantes y a todos los que crucen la frontera entre Colombia y Venezuela una seguridad y una garantía de paz total que inicie desde el 7 de agosto esta posibilidad de recobrar todos estos dineros perdidos, de evitar al máximo que vuelva a ocurrir esta bicicleta cambiaria en la que le sacaron tantos bolívares a Venezuela, de estudiar muy profundamente el tema de la existencia actual de casas de cambio en la frontera en Cúcuta. Amigos del canal, nuevamente les agradezco y los espero en el día de mañana. Que la pasen todos muy bien. Hasta luego. Gracias.